Listo, ahora sí. Bien, ahora sí está grabando. Y aquí dice preparando archivos y toda la cosa, ¿no? Va copiando los archivos necesarios eh, para que tengamos en una carpetita en la ubicación que le había dicho yo que era el escritorio, y dentro de esa carpeta va a estar el programa instalador recién del After Effects, ¿no? Lo que está haciendo en esta primera fase es descomprimir. Normalmente los instaladores vienen, se dice, comprimidos porque así ocupan menos espacio del que normalmente ocuparía. Ay, perdón. Entonces, eso es lo que hace en esta primera fase, ¿no? Primero descomprime el archivo instalador. Una vez descomprimido, recién vamos a tener acceso al archivo que hace la instalación del programa. Sí, bueno, ya está acabando, debe estar un poco más de, o cerca del 70%. Y verifiquemos. Como lo mandé al escritorio, seguramente en el escritorio me ha creado una carpeta. Miren, aquí está la carpeta que dice Adobe CS6. Y dentro de esta carpeta que dice Adobe CS6, existe una carpeta también que dice After Effects, ¿no? A ver, ¿cómo va su descompresión? Ya está cerca del 95% y enseguida acaba. A ver, que termina de descomprimir. Entonces descomprime y ya está listo. Bien, dice inicializando instalador. Bueno, aquí ya se ha empezado a ejecutar el instalador, ¿no? Y aquí dice After Effects, pero ahí dentro también está el instalador. Entonces nosotros, si por alguna razón no se ejecutara como está, como ha aparecido en esa ventanita, entonces tendríamos que entrar a la carpeta. Y si se ejecutara, entonces vamos a tener estas opciones. Por cierto, si no se ejecutara, nosotros tendríamos que entrar aquí donde dice After Effects, y dentro de esa carpeta también volver a entrar a donde dice After Effects, y aquí hay un archivo ejecutable, ¿no? Entonces a este que dice este setup, eh, le hacemos un clic derecho y ejecutar como administrador, y nos va a salir exactamente la misma ventanita esta, ¿sí? Entonces imaginemos que ya le hemos hecho clic derecho y le hemos aplicado la opción a ejecutar como administrador. Entonces ya vamos a tener esta ventana que está aquí, y aquí hay que detenerse un rato y leer muy bien lo que queremos instalar. Entonces, como estamos usando en este caso la versión, se diría pirata, craqueada y cosas así, entonces tenemos que hacer la instalación, instalar una versión de prueba, dice. Entonces, esa es la versión que vamos a instalar. No vamos a poner la opción que dice instalar con un número de serie porque eh, ahí se nos va a estancar la instalación, porque en algún momento nos va a pedir el número de serie, y el número de serie normalmente se lo otorga vía internet cuando hacemos la compra del programa por vías legales, digamos, ¿sí? Y después dice más abajo iniciar la suscripción. Entonces, normalmente cuando alguien compra un programa de Adobe, tiene que hacer una suscripción y se vuelve una especie de cliente de Adobe, ¿no? Como el After Effects es parte de la familia Adobe, entonces por eso es importante y te piden ese detalle de iniciar la suscripción. A ver, alguien nos escribe algo. Dice, ya, aquí nos recomienda que tenemos que parar el antivirus antes que lo borre su crack. Ya. Sí, sí, buen detalle, me he olvidado de eso. Entonces, nuestro antivirus tiene que estar desactivado o algo así, porque existe un programita que es precisamente el parche, el craqueador o algo así, que en muchos casos el antivirus lo va a detectar, y como no es un archivo común, diremos, entonces te lo borra, ¿no? Y por eso se recomienda que entremos al antivirus y en este caso yo le voy a hacer un clic derecho al antivirus
y le vamos a poner la opción que tiene que ver con, em, ¿dónde era? Esto, control de los escudos. Bueno, yo estoy usando el Avast, ¿no? Control de los escudos de Avast, dice. Entonces aquí nos dan diferentes alternativas. Dice iniciar, digo, desactivar durante 10 minutos, desactivar durante 1 hora, desactivar hasta que se reinicie el equipo y desactivar permanentemente. Entonces yo, como sé que el programa va a tardar menos de 1 hora en instalarse, entonces yo le puedo poner esta opción que dice desactivar durante 1 hora. ¿Sí? Entonces le voy a poner ahí, me advierte, ¿no? Usted va a desactivar y va a estar más propenso a que se pueda infectar y todo eso. Yo le pongo sí y listo. Entonces, ahí recién empiezo eh, a hacer la parte que dice instalar una versión de prueba. La idea de instalar la versión de prueba es que nosotros con el craqueado o parchado o cosas así, lo que hacemos es hacer que su versión de prueba nunca deje de ser prueba, ¿no? Porque las versiones de prueba solamente tienen un límite, por decir 30 días, a veces 60 días, así. Entonces, pasado ese tiempo, automáticamente automáticamente se activa el modo de requerimiento del número de serie. Entonces, como nosotros no queremos eso, em, entonces vamos a poner instalar una versión de prueba. A ver, aquí también Luis nos ayuda con la parte que dice que también tenemos que desactivar la seguridad de Windows, ¿no? Justo en el mensaje que nos envió. Entonces, por cierto, dependiendo de la versión de Windows que estemos usando, si fuera 7, como en este caso, 10 o incluso 11, bueno, 8 incluso, Windows 7, 8, 10 u 11, entonces hay hay un, ah, bueno, según las versiones va cambiando su propia seguridad de Windows, ¿no? Se dice seguridad para archivos maliciosos. Entonces, el archivito que es el crack o el que hace el parchado, lo reconoce como si fuera un archivo malicioso. Entonces, reconociéndolo así, lo va a tratar de eliminar, ¿sí? O lo va a eliminar de plano. Entonces, para evitar eso, justo se tiene que también hacer esto que nos recomienda Luis, ¿no? O sea, desactivar la seguridad de Windows. Y ojo, ¿no? Que esto de la seguridad de Windows viene en una carpetita en este lado. Bueno, yo ya lo he desactivado mucho antes porque siempre estoy instalando y desinstalando programas y por eso lo tengo desactivado. Pero en sus equipos, denme un segundo. A ver, como les iba diciendo, entonces la seguridad esta tiene que desactivarse de alguna forma y generalmente el iconito está en el lado derecho, ¿no? En algún lugar tienen que buscar seguridad de Windows o algo así y buscar la alternativa también que diga desactivar
hasta que se reinicie o algo que tenga que ver con la desactivación, ¿sí? Una desactivación momentánea, ¿no? Y listo. Una vez hecho eso, entonces le ponemos nosotros instalar una versión de prueba. Y le hacemos un clic y seguramente nos van a aparecer otras fases de la ventana principal y le ponemos aceptar. Aceptar y bueno, empieza a procesar, no sé, y te dice inicio de sesión obligatorio. Ah, bueno, te va a aparecer esto porque también tenemos que tener desconectado el internet. Ese detalle me olvidé de mencionarles. Tenemos que tener desconectado el internet, sea wifi o sea por cable, y, y recién no nos va a aparecer esta opción que dice inicio de sesión obligatorio. Entonces, si nos aparece esta opción de inicio de sesión obligatorio, quiere decir que nuestro internet está activo. O sea, y el programa detecta que el internet esté activo y bueno, intenta conectarse para hacer eso, ¿no? Para hacer el inicio de esa sesión. Entonces, nosotros en este caso, si le podemos iniciar sesión, nos va a mandar a otra ventana que es la de inicio de sesión. En este caso, no sé si me enviará directamente, pero veamos. Y si no, entonces tendríamos que hacerle un paso atrás, o sea, hacerle clic al botón que dice atrás y bueno, desenchufar, ¿no? Desactivar el wifi de la misma máquina o desenchufar el cable de red por donde nos llegara la señal de internet y recién pasaría a la siguiente fase. En este caso, si desenchufo mi internet del equipo, vamos a entrar en un corte de la clase, ¿no? Así que no voy a poder hacer eso. Pero veamos aquí, miren, yo le puse una puertita extra para que algunos programas no necesariamente busquen esta conexión de internet y veamos si funciona, pero esto no, digamos que no está presente en todas las máquinas, así que tendrían que ver la manera de arreglárselas y si no, entonces lo mejor es desconectar el internet, desactivarlo momentáneamente hasta que pase esta fase por lo menos y después recién cuando terminan de instalar el programa, recién lo vuelven a instalar, digo, a reconectar el internet o reactivar en el equipo. ¿Sí? A ver, en este caso, bueno, está dando vueltas y vueltas, debe estar buscando algo, pero ya. Entonces creo que ha funcionado mi solución. Entonces dice, ¿no? Conectarse más adelante. Entonces, cuando nosotros le desconectemos el internet, nos va a aparecer este letrero, este que está aquí, ¿no? Este que dice conectarse más adelante. Entonces nosotros le hacemos solamente un clic ahí y listo, recién pasa a la fase de verificación de los atributos que vamos a necesitar para instalar el programa. Entonces ahí, en este caso, como el instalador solamente es para el After Effects, solamente nos aparece el After Effects con con los programas que necesita para que funcione normalmente. Miren, por ejemplo, acá dice que el After Effects necesita de qué programas. El programa Adobe Media Encoder, Adobe Bridge, el Adobe Script, el Adobe After Effects, que es el que nosotros necesitamos, y el Adobe Fonts Recommended. O sea, te instala fuentes, este que dice fonts para el manejo del Adobe, digo del After Effects, el programa ejecutable, que es este que dice Adobe After Effects. Bueno, en este caso no es el ejecutable, sino son los presets, o sea, una especie de opciones predefinidas que tiene el programa. También está el Adobe eh, Extend Script, Toolkit, dice en este caso. Entonces son una especie de herramientas básicas que si queremos lo instalamos o si queremos no también. En este caso lo voy a tiquear nomás. Y el Bridge, que es una especie de buscador de los programas de Adobe y previsualizador, ¿sí? Luego este que dice Adobe Media Encoder.
el Media Encoder dentro de los programas de Adobe nos funciona como una especie de conversor, convertidor de videos, pero de los videos generados por los mismos programas que tengan que ver con video de la familia Adobe. Sí, entonces eso es lo que pasa y después, eh, con todo esto tiqueado o viendo solamente que tiqueemos lo que nos sirve, entonces nosotros le ponemos la siguiente instrucción que sería instalar. Le hacemos clic en instalar y bueno, desde ese momento ya empieza a, ¿cómo se dice? A, a copiar, a poner en los lugares que corresponde algunos archivos que tiene el instalador, a configurar y cosas así que hace en el momento de la instalación. Y una vez que termine de instalar, se va a completar esta barrita que está avanzando y seguramente va a activarse un botón que diga siguiente o finalizar. ¿Sí? Entonces, más o menos ese es el procedimiento para estos programas de Adobe. Y una vez terminado eso, no lo tenemos que iniciar todavía el programa mientras no le hagamos la fase de, ¿cómo se dice?, de parchado o de craqueado, ¿no? Porque si iniciamos el programa antes de haber hecho esa fase de craqueado o parchado, entonces vamos a entrar en una incoherencia del programa y a cada dato nos van a salir diferentes letreros o de plano no va a arrancar normalmente el programa. Entonces por eso es mejor antes de iniciar el programa, primero verificar eso de la serialización o el parchado o el craqueado que, que también seguramente en el disco pirata que consigamos debe estar en alguna carpeta o algo así. Sí, en este caso, mientras hace eso, verificamos el disco. A ver, yo voy a ir al disco y en el disco me voy a ir a la carpeta donde está el instalador, ¿no? Dice After Effects CS6. Y aquí hay una carpeta que dice crack. Entonces, la carpeta que dice crack contiene el modo en que va a parcharse, craquearse este programa, ¿sí? Entonces, ingreso a esto y, bueno, en este caso solamente tiene un archivito que dice amtlib.dll, ¿no? Es un archivo que en realidad lo que hace es que el contador de esa versión de prueba que estamos instalando nunca se acabe. Y, y una vez que hagamos el parchado, entonces el programa va a funcionar con normalidad. ¿Sí? Bueno, aquí dice, instalación completa. Bueno, ya ha acabado esa barrita de completarse y por eso ha aparecido esta ventana que dice instalación completa. Luego dice After Effects se ha instalado correctamente y está listo para usarse. Entonces aquí miren, hay un botón que dice iniciar ahora. Entonces eso quiere decir que podemos abrir ya nomás el programa, pero como no está craqueado, entonces va a entrar en esa fase de incoherencia que les digo. Y en este caso tendríamos que cerrarle, ¿no? O sea, cerrar. Lo cierro y listo. Agarro este archivito que dice amtlib.dll, le hago clic con el botón derecho y pongo copiar. Estoy copiando este archivito que está dentro de la carpeta crack, ¿sí? Una vez copiado, me voy, normalmente los programas de Adobe se instalan en el disco C, a no ser que en la primera fase de instalación donde dice instalar en tal lugar, a no ser que lo hubiéramos movido eso, pero en tanto no hayamos eh, hecho ese cambio de dirección a donde se instala, entonces por defecto viene a la partición C del disco duro donde está también instalado el Windows, ¿no? Entonces dentro de la partición C, lo que busco yo es el lugar que dice archivos de programa y seguramente va a estar Adobe inserto aquí, una carpeta que diga Adobe. Dentro de Adobe tendría que estar el After Effects y se crea una carpeta que diga Adobe como nombre general porque dentro de esta carpeta que dice Adobe
están los otros programas también de Adobe que pudiera ir instalando, ¿sí? Entonces le hago un clic y veamos, aquí dice Adobe After Effects CS6. Entonces entro y bueno, aquí me aparece otra ventanita con otros archivos, ¿no? Y también hay una carpeta que dice Support Files, o sea, archivos soportados o algo así. Ingreso a esta carpeta y diríamos, aquí están todos los archivos desde el ejecutable, que es este, hasta otros que necesita Windows y el programa para funcionar. Entonces, ahí es donde tengo que pegar ese archivito que había copiado anteriormente, el archivo de la carpeta crack, ¿no? Entonces, le hago un clic en la parte vacía de, de esta visualización de esta carpeta y le hago clic en donde dice pegar. ¿Listo? Me pregunta aquí, ¿no? Ya tiene un archivo que tiene el mismo nombre. Entonces, te da dos opciones. Una de las opciones es copiar y reemplazar y la otra es no copiar. Entonces, yo necesito reemplazar ese archivo porque precisamente ese archivo está conectado con el contador de tiempo, ¿no? Eso que les decía en un principio. En el modo prueba, no recuerdo de esta versión de After Effects si es de 30 días. Entonces, ese modo prueba, diremos que lo estamos desactivando con este proceso de reemplazar a ese mismo archivo, pero sacándole el archivo que es del crack del disco instalador que consigamos. Entonces yo le hago copiar y reemplazar y listo. Hace ese proceso, ¿no? O sea, copia el archivo, en este caso del disco que le he colocado, y listo, lo ha reemplazado. Ahora sí, ya estaría craqueada, parchada la versión de After Effects y recién pudiéramos ingresar y abrir con normalidad el programa. Bien, probemos, ¿no? Voy a ir a donde dice, a donde está mi ordenador de carpetas, busco por acá, en algún lugar debe estar After Effects. Y aquí está, miren, After Effects CS6 dice. Entonces probemos si funciona y en teoría debería de funcionar. Y bueno, ahí nos aparece la primera presentación de After y listo, ya ha ingresado, fíjense. Entonces, como que ha ingresado a esta presentación que es la primera, entonces el programa ya está funcionando. Sí, bien, para quienes no lo hubieran tenido instalado todavía, se entiende cómo he ido haciendo los pasos, ¿no? Para que se vaya completando la instalación. Porque la mayoría de los programas de Adobe casi tienen la misma relación de los pasos para instalarse. Entonces, por ahí más o menos va la instalación y el craqueado que le van a hacer, ¿sí? Entonces, una vez que ha acabado esto, ya, recién podemos reactivar el Internet, recién podemos reactivar el protector de Windows, recién podemos hacer que el antivirus vuelva a estar en su modo normal, ¿no? Miren, por ejemplo, en este caso del Avast que yo estoy usando, me voy a ir al lugar que dice control de escudo de Avast y dice, bueno, hace un momento le había puesto que esté desactivado durante 1 hora, entonces en este caso voy a volverlo a reactivar, ¿no? Y dice activar todos los escudos. Listo, ya está. Entonces ya está reactivado mi antivirus, ya está nuevamente protegiendo la máquina y el programa ya está abierto. Bien, entonces esta es la primera presentación del programa After Effects. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Fíjense, tenemos tres áreas
claramente visibles. Una que es aquí, la 1 le voy a poner, la 2, la 3. Ese 3 está mal escrito, la 4, la 5, le llamaremos 6, 7 y 8. Así. Entonces, ¿qué pasa con estas áreas? Miren, cuando nosotros creamos una nueva idea bueno, el programa le llama proyecto, ¿no? Entonces, cuando creamos un nuevo proyecto, en nuevo nos va a aparecer esta misma presentación con la parte 3 en blanco, que es donde nosotros vamos a trabajar para, para elaborar las animaciones que nos va a permitir hacer el programa. Entonces, el proyecto se conserva como esto, ¿no? El proyecto solamente dice proyecto y si queremos uno nuevo le podemos poner y podemos ir a la parte que dice archivo y nuevo proyecto o nuevo y dentro de nuevo proyecto. Entonces ahí como que ya tenemos uno nuevo, bueno, me vuelve a direccionar al mismo. Ahora, dentro de este nuevo proyecto se puede tener lo que el mismo programa le dice composición. Y la composición de momento es lo que nos va a servir para hacer las creaciones necesarias de las animaciones que vamos a lograr hacer con este programa. Entonces, para eso en la ventana 2 le tendremos que hacer clic derecho, en la ventana 2 clic derecho y hay una opción que dice nueva composición, ¿sí? Miren, aquí está. Entonces, nosotros al hacerle clic a nueva composición, vamos a entrar a una ventana de configuración de esta composición que estamos creando como nueva. Y dentro de la composición recién se definen los formatos de video, el tipo de, digamos, de formatos, características y otros que, con los cuales va a procesarse el video que va a ser parte de la animación que estemos logrando hacer. Entonces, inicialmente aquí donde dice nombre de la composición, nosotros podemos ponerle el nombre que queramos o dejarlo por defecto con el que está. Luego, en la parte de esta ventana que dice básica, tenemos los siguientes detalles. Miren, dice ajuste predeterminado. Tenemos aquí un montón de formatos de video, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer una paradita para que recordemos o refresquemos la memoria respecto de cómo o hasta dónde conocemos los formatos de video que son estándares para tanto para por ejemplo, los canales de internet como la televisión abierta, los reproductores de DVD u otros aparatos que tengamos en casa incluso, ¿sí? Miren, a ver, inicialmente veamos aquí todas las características de todos los formatos que tiene preestablecidos el programa. Y miren, por ejemplo, tenemos formatos como para la web, que serían video web, que tiene una resolución de, por ejemplo, 320 por 240, en este caso serían píxeles, ¿sí? Luego dice pancarta web, que es un poco más angosto, diríamos. Luego tenemos el archivo, el tipo de formato que es DB. Entonces, en DB hay uno, dos, tres, por lo menos tres, y cada uno con su propia característica. El DB estándar, el DB pantalla ancha, el DB, el DB pantalla ancha, pero de 23.976. Este rango es de lo que le llamamos cuadros por segundo. ¿Sí? Después más abajo está este que es D1, 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 son los videos digitales. Entonces, igual, están cuatro por lo menos especificados aquí como predefinidos. Luego tenemos el sistema que dice PAL. Ojo que existen dos sistemas por lo menos grandes y generales en estos formatos de visualización de video, ¿no? Uno es el NTSC y el otro es el PAL.
¿Alguien alguna vez ha visto estas características en algún equipo que, por ejemplo, puede ser una televisión, algún reproductor de video o cosas así? ¿Alguien habrá tenido la oportunidad de haber visto los formatos estos, el NTSC o el PAL, o ambos tal vez? Nadie por ahí, o alguien que se haya fijado en los aspectos que aparecen, por ejemplo, en el, en las configuraciones generales de, se dice, de emisión de señal y lectura de señal, pero cuando lo tenemos conectado por un cable, ¿no? Aquí nos dice, mira, por ejemplo, nos dice Luis, que en cámaras de video de cassette antiguas, dice, o filmadoras antiguas, sí existían esos detalles, ¿no? Del PAL y el NTSC. Entonces, se dice formatos de TV o de películas estándar, pero son formatos regionales, ¿no? Por ejemplo, el PAL es un formato que no se usa mucho en la parte de Sudamérica, en Bolivia en particular, pero sí se usa, por ejemplo, en Argentina. Entonces, eh, también en otros países de Europa, el NTSC se usa en Estados Unidos, Bolivia y algunos cuantos países de Latinoamérica también. Entonces, si vemos esta característica de NTSC o PAL, por lo menos para el tipo de aparatos que pudiéramos manejar, es mejor escoger el NTSC, que es el que regionalmente está destinado para nuestro entorno, diremos. Y eso es importante por lo siguiente, porque en alguna ocasión, por ejemplo, vamos a tener que toparnos, no nosotros, pero sí otras personas, por decir, con un televisor antiguito. Y en el televisor antiguito van a querer hacer reproducir el video que nosotros hayamos creado con el After Effects, por ejemplo, y ese video se haya quemado en un DVD, en un formato de video DVD. Entonces, este video DVD lo lleven a un reproductor de DVD estándar, pero la tele, por ejemplo, sea solamente NTSC, pero nosotros no nos hayamos fijado y lo hayamos creado en PAL, por ejemplo. Entonces, el, con el PAL vamos a tener una diferencia en la imagen, ¿no? Y aquí, bueno, aquí nos dice algo muy interesante también, Luis. A ver, vamos a compartir esto para todos, ya que el mensaje era solamente para mí. Un segundito, vamos a... Ahí, ahí. Ya, pero creo que como estoy compartiendo pantalla, pueden alcanzar a leer esto, el mensaje que nos envió Luis, ¿no? Nos dice que para efectos prácticos hace que el NTC ofrezca una imagen más fluida, dice, aunque con una diferencia no demasiado perceptible. Pero más allá de la fluidez, el sistema PAL ofrecía una mejor fidelidad del color, lo que quiere decir que en las imágenes en NTSC el color se notaba más alterado y menos natural. ¿Ya? Y bueno, si hubiera un error, por ejemplo, como el que les comentaba, de un televisor que sea NTSC, pero la señal le llegue en PAL, entonces se va a ver, ¿no? La imagen, pero se va a ver con un error por un lado de coloración y por el otro lado de líneas, como una especie de retícula horizontal
en la imagen que estemos viendo en un televisor antiguo. Entonces, ese detalle ya lo han superado la mayoría de los televisores más actuales y más modernos. Entonces, de todos modos, nos sirve de referencia, ¿no? En el caso de que alguna vez nos topemos con esa diferencia de tecnologías entre algo actual y algo antiguito, podemos decir. Bueno, y como nos decía también Luis, este caso sucedía con las filmadoras, o sea, las cámaras filmadoras que eran a cinta, o sea, a cinta mini DV, por ejemplo, o video 8, o más antiguas todavía, tipo VHS, por ejemplo, en esos cassettes grandes. Entonces, todas esas tenían esa especificación del formato regional. Hay más antiguas todavía, el Betamax. Bueno, no sé si alguien haya conocido el Betamax, pero son cassettes parecidos a los VHS, pero un poquito más pequeños. Pero igual son cassettes grandes, ¿no? Y bueno, igual también hay una cinta magnética que se envuelve en un cassette y bueno, esas tecnologías prácticamente se han quedado atrás. Pero, pero bien, entonces eso es lo que nos avisa en esta parte de la configuración del ajuste predeterminado del programa After Effects, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos toda la diferenciación entre NTSC y PAL. Más abajo tenemos las otras normativas, por ejemplo, está el HDB, está el HD y está el HDTV. En esos tres grupos por lo menos nos lo presenta esta sección. Y bien, cada grupo tiene sus propias características. Miren, si yo le hago un clic al que dice HDTV de 720 a 29.97, quiere decir que el número 720 que está aquí especificado es el lado más corto de los dos, de las dos medidas que tengamos, de ancho y de alto. En este caso 720 se refiere al alto. Entonces, de ahí ya calculamos nomás el otro, la otra medida, digamos, del ancho en función del alto. Y por eso aquí dice solamente 720 y 29.97 que, que está referido esto del 29.97 a los cuadros por segundo que tenemos en el video, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que la mayoría ha visto, por ejemplo, en la materia de Flash, eh, que se maneja la animación por cuadros, ¿no? Y también ahí se podía especificar de cuántos cuadros iban a estar contenidos en un segundo. Entonces, más o menos un estándar justo de la normativa NTSC es que existan 30 cuadros por cada segundo. Y esta relación que dice aquí de 29.97, si se dan cuenta y lo redondeamos, entonces al redondearle automáticamente va a ser 30, ¿no? 30 cuadros por segundo en una resolución de 720 por 1280. Bueno, no sé si alguien, por ejemplo, haya visto las características del celular cuando necesitamos grabar algo y le configuramos en el celular el tipo de video que va a agarrar en la grabación, ¿no? Entonces ahí en los celulares generalmente tenemos también una nomenclatura parecida, ¿no? O sea, puede ser que en el celular diga igual que como está indicado acá, o sea, que diga solamente HD, HDB, por decir 1080 y directamente 29.97, por decir. Entonces, eso quiere decir que en este caso que dice 1080, el alto es 1080, pero el ancho es un equivalente a una pantalla de tele o de cine. En este caso, eso también está especificado en algún lugar de este momento de la configuración. Y, y por eso dice aquí,
bloquear proporción de aspecto a 16 2.9 o 1.78, que es su división directa de 16 entre 9. Entonces, o no lo bloqueamos, entonces, o lo bloqueamos. Esta resolución que es de 16.9 es más o menos la relación entre el ancho y el alto que tiene una pantalla de video estándar o tipo monitor. ¿Sí? Entonces, el bloqueo es, diremos, conservando esa relación entre el ancho y el alto. En este caso, si divido yo, por decir, 1280 entre 720, seguramente el producto de esta división me va a salir 1.78. Entonces, a eso se refiere lo que le llamamos aspecto o relación de aspecto también que le conoce. A ver, probemos. Vamos a dividir 16. 16 lo voy a dividir entre 9, ¿sí? Entre 9 y es precisamente 1.7777 hasta el final 8. Pero redondeándole a solo dos decimales, se puede decir que es 1,78, ¿no? Ahora bien, si yo divido 1280, a ver, entre 720, igual me sale el mismo producto, ¿no? Y por eso se dice que eh, la medida esta de, por lo menos, que contiene esta proporción de aspecto a 16,9, entonces es la misma que, que guarda la relación de 16,9. Y esa es la relación más o menos universal para la mayoría de las pantallas domésticas que tenemos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, si yo hiciera la otra relación, perdón, la otra relación que dice 1080, ¿sí? Y los números son de 1080 y 1440. La otra relación es la de aquí, 1080 y 1920. Esta que dice 1920 y 1080, probemos igual haciéndole esa división y tendría que salir el mismo número que resulta de la división, ¿no? A ver, veamos. Entonces, 1920 entre 1080. 1080 igual. Y fíjense, el número es el mismo. Eso quiere decir que estas relaciones están calculadas para que en todo momento se ajusten muy bien a pantallas, desde un celular, por ejemplo, hasta una pantalla pequeña, la pantalla de un televisor, la pantalla de un monitor de computador y más grande hasta los televisores que tengamos en casa, ¿no? Entonces, la mayoría de los televisores estándar conservan esta proporción que tiene que ver con la relación de aspecto de 16:9. Sí, eso es lo que es importante que nos acordemos. Y después, otro detalle último que está pasando es, tal vez ustedes tengan en casa, hay unas pantallas que ya no son que ya no conservan una relación de aspecto, le llamaremos común de pantalla, ¿no? Sino ya tienen una relación de aspecto, le dicen cinematográfico y son mucho más anchos. Alguien tal vez tenga en casa, bueno, y generalmente son curvos, ¿no? Bueno, también hay algunos que no son curvos, por cierto. Le dicen también cinema, ¿no? Y otros le dicen de pantalla cinematográfica y cosas así. El asunto es que estas pantallas son mucho más anchas y un poco más, la altura es inferior. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no se conserva la relación de 16:9, es otra la relación, sí, no recuerdo en este momento, pero en algún rato vamos a también analizar esos detalles. Bien, entonces, aquí
donde está el medidor de anchura y de altura. Entonces, si se han dado cuenta, va de acuerdo al preset que estemos escogiendo, ¿no? Digo, a, al- a las medidas estandarizadas que tiene el programa, ¿no? A ver, veamos aquí, y más abajo en la siguiente sección dice Cineon mitad. Entonces aquí, por ejemplo, varía ya la proporción. Miren, la proporción es diferente. Es de 475 dividido entre 3333. Este tipo de pantalla sí es un poco más achatada, ¿no? Y es justo una de las pantallas a las cuales les hacía referencia. Entonces, más achatada y más ancha. Y ahí se diría que vamos a hacer un trabajo directo para que salga en ese tipo de pantallas. Y si no lo hacemos, entonces de todos modos el programa o el dispositivo en el cual estemos viendo le va a ajustar a esa pantalla. En algunos casos lo va a estirar, cosa que las imágenes van a ser más delgaditas. Si es que usáramos un monitor estándar, pero con una película hecha o con un video realizado para una pantalla cinematográfica. Entonces, ahí, ahí pudiéramos tener un posible error. Y en otros tipos de monitores, simplemente nos van a aparecer unas franjas negras, tanto arriba como abajo. Tal vez hayan visto ustedes mismos, ¿no? En algunos DVDs así de algunas películas, te aparecen franjas en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Alguien ha visto o se ha percatado de este detalle cuando le puso su DVD de su película favorita al lector, ¿no? Y ya cuando estás viendo la película te aparecen esas franjitas negras arriba y abajo. ¿Alguien lo habrá visto? Bien, entonces, igual, si no lo hubieran visto, ahora sí, cuando lo vean ya van a saber por qué es, ¿no? O sea, por qué motivo tiene esas franjitas. Muchos diríamos que es un error, pero en realidad es una diferencia de formatos en los cuales han sido trabajados las películas que, que luego nosotros las conseguimos para verlas en casa. Y bien, entonces con esas consideraciones es que podemos configurar por lo menos esa parte de inicial de aquí del programa After Effects, haciendo los ajustes en lo que le llamamos composición, ¿sí? A ver, yo lo voy a dejar en un estándar que, que sí o sí va a funcionar en la mayoría de los monitores estándar también. Entonces, yo lo voy a poner el HDTV 1080, que es de 29.97. Y eso me va a dar una resolución de 1920 por 1080. Por si acaso, si es que ustedes eh, alguna vez se fijaron, por ejemplo, en una película que pueda estar en Blu-ray, por ejemplo, el Blu-ray tiene estas resoluciones, ¿sí? El Blu-ray maneja la resolución que le llaman Full HD y el Full HD precisamente tiene estas medidas de 1920 píxeles por 1080 píxeles. Entonces, eso como dato para que podamos recordar la resolución que tiene un Blu-ray, ¿no? Bueno, también a propósito, ¿alguien se acordará qué resolución tiene un DVD, por ejemplo? Bueno, el DVD es de menos resolución que un Blu-ray, ¿no? A ver, alguien por ahí que se haya percatado o que haya visto en algún lado cuál puede ser la resolución que tiene el DVD estándar y doméstico. Nadie por ahí. Ya, a ver, os doy una manito.
Mm, Ay, me he equivocado. El mensaje debería de ser para todos. Otra vez. Por si acaso, ahora sí es para todos el mensaje. Aquí la resolución de un DVD es esta que les he compartido, ¿no? De 720 por 480. No me he fijado si está aquí, pero seguramente está por acá. Ahí está. Miren, de NTSC DB pantalla ancha, dice. Y está a 720 por 480. Entonces, esa es la resolución que maneja un DVD. ¿Sí? Y bueno, en el caso del DVD tenemos dos opciones, uno que dice pantalla ancha y el otro que dice que no dice nada. Pero igual en ambos casos la resolución sigue siendo de 720 por 480. Pero donde dice aquí proporción de aspecto de fotogramas, entonces te dice que están en esta relación los fotogramas. Y si se dan cuenta, cuando hemos puesto pantalla ancha, la relación esta cambia a pantalla ancha 1,21. Entonces, igual la relación que tenemos de aspecto de los píxeles para una pantalla ancha o para una pantalla normal, entonces cambia, ¿no? Bien, entonces, también otro detalle. Aquí hay otra resolución que es más pequeña todavía. Miren, 320 por 240. ¿Alguien ha probado cuando han descargado películas o videoclips o cosas así? Si han logrado probar, por ejemplo, descargándole en esta resolución, que generalmente le dicen web, resolución web, o como en este caso, video web, que es de 320 por 240 píxeles, y lo han descargado, por decir, en esta resolución para el celular. Entonces, en el celular se ve bien, ¿no? Pero posiblemente también hayan probado ese mismo video, ese mismo archivo de video que tienen descargado en un celular, que lo pongan a una pantalla mucho más grande, como el de un computador o el de una, por ejemplo, un televisor plasma o LCD o cosa parecida. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, el, tenemos que tener en cuenta cuando estamos desarrollando un video, ¿no? De entradita ya nos pide el ajuste de composición necesario para saber en qué resoluciones vamos a trabajar para tener en esta resolución el video final que vamos a lograr. Bien, aquí también nos hace un aporte Luis, ¿no? Luis, como siempre, nos está dando algunos apoyos o pautitas. Y en este caso, a ver, nos dice que el Blu-ray es de mejor calidad que el DVD. Claro que sí, ¿no? Eh, por si acaso, bueno, el Blu-ray puede transmitir, así como hemos visto acá en, en- en las configuraciones del programa, el Blu-ray tiene esta resolución, ¿no? De 1080p, nos dice. Entonces, eso quiere decir que 1080 es la altura y el equivalente para esa proporción de 16:9 sería 1920. ¿Sí? A diferencia del DVD, el DVD tendría esta resolución. La parte ancha sería 480p, ¿no? Y su equivalente en esa resolución que vaya con eh, para televisores estándar sería la otra resolución que es de 720. Entonces, eso es lo que nos permite ver este configurador del ajuste predeterminado que tiene el programa After Effects. ¿Sí? Bueno, además otro detalle, aquí también nos lo comenta Luis, que
El disco Blu-ray, por ejemplo, tiene una resolución de 2.073.600 píxeles. Eso quiere decir que si multiplicamos 1920 por 1080, entonces nos va a salir ese número. Y en cambio el DVD solamente tendría 345.600 píxeles, ¿no? Entonces vean la diferencia. Por eso es que cuando yo, por ejemplo, si tengo una pantalla grande de unos, no sé, puede ser arriba de 60 pulgadas y pongo mi DVD estándar, entonces, no sé, para ese tamaño de pantalla, el DVD estándar ya no se ve tan nítido, ¿sí? Y para que se vea nítido, tendríamos que eh, cambiar el dispositivo, ¿no? En vez de DVD, ponerle un Blu-ray y ahí recién vemos la nitidez de las imágenes para ese tamaño de pantalla. Y es ese fenómeno el mismo que les comentaba antes, ¿no? Que cuando nosotros hemos descargado un videoclip, por ejemplo, para el celular y este mismo archivo lo queramos reproducir en una pantalla grande, grande, muy grande, entonces vamos a tener ese error de la no nitidez. Incluso en algún momento se va a notar un fenómeno que se llama pixelación. Entonces, la pixelación quiere decir que por el mucho esfuerzo de ampliar la pantalla, ya se empiezan a generar pequeños cuadraditos, sobre todo en las líneas curvas y diagonales. Entonces, ese detalle lo tiene que tener muy en cuenta porque puede ser que por error en esta fase inicial del ajuste de composición le pongamos una resolución baja, pero después necesitamos el archivo en una resolución alta, entonces ahí vamos a estar en un dilema, podemos decir. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a dejar aquí en esta resolución del ajuste predeterminado en esta que sería eh, una resolución, le podemos decir Blu-ray, ¿no? De 1920 por 1080, o lo que se conocería comercialmente como 1080p. ¿Listo? Y después, a ver, alguien más nos escribe. Ah, bueno, hay otro detalle, ¿no? Acerca de los espacios que ocupa y eso también nos hace recuerdo, Luis, que cuando nosotros vayamos a convertir un proyecto en particular a un video final, eh, cuando es mayor la resolución va a ocupar más espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque los megas que vaya a consumir la resolución de una determinada imagen en movimiento, entonces son mucho mayores y porque son más píxeles, entonces por eso consume más megas. Eso quiere decir que no es lo mismo procesar un video en calidad DVD que uno en calidad Blu-ray, ¿no? Entonces, en calidad Blu-ray va a ocupar mucho más espacio que en calidad DVD. Por eso mismo, cuando nosotros descargamos videoclips o películas, incluso del Internet o de YouTube, nos dan las alternativas, ¿no? De, por ejemplo, web, o sea, video web, por ejemplo, que es chiquito, pero es rápida la transferencia. O también debe haber una alternativa que diga video Full HD o algo así, o 1080p, por ejemplo. Entonces le ponemos descargar y va a tardar mucho más que lo que tardaba un video en resolución web. Entonces, por eso es la relación tiempo y espacio, ¿no? O sea, el mayor resolución ocupa más megas y tardaría más tiempo en subir o descargarse en el caso del Internet. Y también en el momento del procesamiento, ¿no? O sea, hay una fase que de la cual nos menciona Luis, que se llama el renderizado o el rendereo o renderizar. Cuando nosotros hacemos un proceso de renderizado o conversión de un proyecto en particular a un video final, entonces al hacer esta conversión, el, si el video es en mayor resolución, entonces va a tardar más porque son más megas que tiene que ir llenando, digamos.
Y si la resolución fuera menos, va a tardar también menos, pero la resolución va a ser también inferior. Entonces, esas consideraciones hay que tenerlas muy, muy en cuenta cuando estamos haciendo cualquier trabajo de video. ¿Sí? Listo. Entonces, esa parte yo creo que no hay problema. Ahora nos pasamos aquí donde dice velocidad de fotogramas. Y fíjense, donde está la pestañita, le voy a hacer clic y fíjense que tenemos varios estándares de velocidad de fotogramas. Miren, está este estándar que les decía 29.97, que redondeándole se va a convertir en 30. También está el de 30. Luego tenemos el de 50, 59.94, 60 y más abajo 25, 24, 23 y hasta 8 incluso cuadros por segundo. Entonces, esto también en algunos celulares es configurable, ¿no? Tal vez alguien haya visto en su celular, especialmente si son de gama media o gama alta, ya tienen opciones para cambiar esto de la velocidad de fotogramas. Incluso hay celulares de gama, se diría media y media alta, que tienen hasta, si no me equivoco, 120, incluso 240 cuadros por segundo. Miren, aquí el programa solamente puede procesar un video hasta 60 cuadros por segundo. Entonces, ¿y para qué nos sirve que un video en particular tenga más cuadros, por ejemplo, por segundo o tenga menos cuadros por segundo? Eh, Tal vez alguien se haya preguntado eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un video tiene más cuadros por segundo y cuando tiene menos cuadros por segundo? O sea, ¿en qué nos afecta en la visibilidad? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta y tal vez se haya respondido? ¿Alguien por ahí que tenga su super celular de gama alta de 256 eh, gigas en memoria interna y una cámara súper potente de, no sé, creo que ahora están por los 50 megapíxeles o incluso más? Y entonces ahí dentro de sus configuraciones seguramente va a haber esos aspectos que les he mencionado. No, nadie por ahí, nadie. Ya, a ver, les comento brevemente esto. ¿Alguien ha visto en algunos videos, no sé, documentales o cosas así, donde se muestra, por ejemplo, una gotita de leche cayendo y golpeando a la misma leche, diríamos, y cómo saltan en cámara lenta no sé, las otras gotas que producto de la caída de la gota principal de leche ocasiona en la superficie que estaba más antes lisa, se pudiera decir? ¿Alguien ha visto cómo se ven estas animaciones? Así en cámara lenta, pero bien, por si acaso, estas imágenes en cámara lenta se logran sacar. O sea, estos movimientos en cámara lenta se logran sacar con cámaras que tienen muchos cuadros por segundo. Por ejemplo, podemos captar así al detalle una caída de una gotita igual de leche o de agua incluso, eh, con una cámara que tuviera arriba de 240 cuadros por segundo. Incluso
Hay cámaras profesionales que tienen hasta el doble de ese valor. Por ejemplo, 240 por 2 sería 480 y el doble sería de 480, 900, ¿cuánto? 960. Entonces ya existen en el mercado cámaras profesionales que te graban los videos a 960 cuadros por segundo, imagínense. ¿Y para qué nos sirve tener tantos cuadros por segundo? Es para qué? Para que cuando nosotros ese pequeño segundo lo estiremos, o sea, lo volvamos lento, entonces cuando se vuelva lento, no se pierda ni un detalle de la secuencia de la animación, podemos decir. Entonces, para eso nos sirve esto de los cuadros por segundo, ¿sí? Se dice que el ojo humano reconoce, o sea, lo normal del ojo humano es de aproximadamente 30 cuadros por segundo para que reconozca fluidamente un movimiento en particular, ¿sí? Entonces, menos de eso, por ejemplo, como aquí en el configurador del ajuste de composición, dice, por ejemplo, hay otro estándar que se usa harto, que es este de 23,976, son menos cuadros por segundo, ¿no? Pero por ser menos cuadros por segundo, tienen la facultad de que podamos, sin mucho parpadeo, se dice, ver imágenes de movimientos rápidos. Por eso es que muchas de las películas que podamos ver o descargar generalmente están trabajadas en 23,976 cuadros por segundo. Y videos normales que no tengan muchas acciones rápidas o movimientos rápidos están elaborados en 29,97 cuadros por segundo o de lo contrario 30 cuadros por segundo también. Y bueno, a ver, aquí nos dice también algo Luis, ¿no? Cuando hay muchos cuadros por segundo en un juego, por ejemplo, dice, los movimientos suceden en pantalla y se ven más fluidos, ¿no? O sea, eso quiere decir que cuantos más cuadros por segundo tengamos, los movimientos van a ser, ya no van a ser movimientos saltados, sino van a ser más fluidos. Entonces, eso es lo que también pasa, bueno, en el caso de los juegos, ¿no? Hay muchos videojuegos que tienen ya para configurar estos detalles. Claro que cuando más cuadros por segundo consuman, también la capacidad del dispositivo gráfico que estemos manejando tiene que ser acorde a eso, ¿no? Por ejemplo, si fuera un juego para computador, necesitaríamos una tarjeta gráfica que tenga, que sea buena, podemos decir, y recién vamos a reconocer esos detalles. En el caso de juegos para celulares, de igual forma, ¿no? Tiene que haber un procesamiento gráfico del celular muy bueno para que puedas reconocer eso, esa fluidez, esa secuencia bien detallada de los movimientos. Eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces, también nos da otro mensajito Luis que dice frame rates, frame rate, o sea, radio de cuadros o algo así. Entonces, a eso es a lo que le llamamos cuadros por segundo. Y eso, bueno, y esa es la relación que tenemos, ¿no? De cuántos cuadros por segundo queremos que tengan el video que estamos logrando elaborar en este programa. Bien, entonces esto ya está, creo, sobreentendido. Y nos pasamos a la siguiente parte que dice resolución. Resolución completa, mitad, tercio, cuarto. Entonces, de momento, si nosotros le ponemos la mitad, nos va a recortar la resolución completa que estábamos manejando en un principio o nos lo va a recortar a la mitad, al tercio o al cuarto de resolución. Y si no, lo ponemos en completo nomás, como resolución completa. Luego más abajo dice código de tiempo de inicio, ¿no? Dice acá que el código de tiempo va a tener esta característica. Primero, horas, minutos, segundos y milésimas de segundo. Y más abajo dice duración. En donde dice duración, por defecto aquí ya está seleccionado el valor de 30.
O sea, 30 ¿qué? 30 segundos sería aquí. Entonces, si nosotros necesitáramos un video de mayor duración que no sea 30 segundos, por decir yo necesito que sea de 60 segundos, entonces le puedo especificar nomás ahí 60 segundos. O de lo contrario, cambiar directamente e irme a la parte que habla de los minutos y ponerle 1 y ahí 0, ¿no? Que sería lo mismo, 1 minuto que 60 segundos. Entonces, con eso ya dispuesto, tenemos todo lo necesario para empezar con el video que vamos a elaborar en esta animación con el programa After Effects. Bueno, también aquí hay otros detalles, ¿no? Dice color de fondo. Por defecto está en negro, pero tal vez por algún motivo necesitemos otro color de fondo. ¿Qué tal si a mí me gusta el azul, por ejemplo, un azul oscuro de fondo? Entonces le pongo nomás el color azul y ya está configurado con esas características. Luego hay otra ventanita que no la hemos visto todavía y dice avanzada. Aquí lo mostraré. Dice avanzada y ahí tenemos otras opciones que nos van a permitir hacer otros cambios en el video que estemos procesando, produciendo en el After Effects. Por ejemplo, aquí dice procesador Classic 3D o 3D con trazos de rayo. Entonces, cualquiera de estos estilos de procesamiento gráfico lo podemos especificar en esta parte. También tenemos el lugar que dice opciones y tenemos resolución de mapa de sombras. Entonces, aquí tenemos una especie de diremos, capas en las cuales se van a ir dibujando las sombras y obviamente cuando tenga menos capas va a consumir menos memoria, pero puede ser que en algún momento las sombras no salgan con unos difuminados uniformes, sino las sombras puede ser que salgan segmentadas por el menor uso del mapa del llamado mapa de sombras, ¿no? Entonces, si le ponemos un número mayor, también va a ser mayor la exigencia para el dispositivo gráfico con el que cuente nuestro computador, por ejemplo, y, y entonces podemos hacer esos cambios aquí. O de lo contrario, dejarlo como estuviera especificado en la composición original. Entonces, esas son las, eh, las características que podemos nosotros cambiar en este lugar. Por si acaso, últimamente han aparecido unas nuevas tarjetas de video, ¿no? Alguien habrá conocido o tal vez tenga instalado en su equipo las GTX o las RTX, son estas tarjetas gráficas. Y estas tarjetas nos permiten tener una mayor memoria de procesamiento independiente para todo lo gráfico. Eso quiere decir que nos sirve de mucho para las áreas de diseño, para procesamiento de video o incluso para juegos, para videojuegos que son muy exigentes en muchos casos para, para los dispositivos gráficos del computador que estamos usando. Entonces, por eso estos detallitos están presentes aquí para que los podamos configurar, ¿no? Luego más abajo dice, y está para tiquear, dice conservar la velocidad de fotogramas cuando estén anidados o en la cola de procesamiento. Entonces, si conservamos esto de la velocidad de fotogramas, quiere decir que a la misma velocidad en que nos muestran el video, se va a ir procesando el renderizado, ¿no? Y también hay un lugar que dice la cola de procesamiento, eso lo vamos a ver luego a qué se refiere dentro del programa After Effects y va a ser una primera fase de rendereo que vamos a usar, ¿sí? Después, más abajo dice conservar resolución aún, bueno, ¿qué dice? Conservar resolución cuando estén anidados. Entonces, los cuadritos, cuando están anidados, quiere decir que están enlazados un cuadro con el otro y ahí es cuando a veces existen saltos en la secuencia de los videos. Entonces, en este caso, para eso es que nos ofrece la alternativa de conservar la resolución cuando estén anidados estos cuadritos.
¿no? Entonces, o lo tiqueamos o no lo tiqueamos, cosa que podamos ver cómo se van a ver las secuencias. Para eso nos sirve esa opción y poderla tiquear, ¿no? Después dice desenfoque de movimiento. Miren, aquí dice ángulo de obturación. Entonces, podemos cambiar nosotros este ángulo de obturación. ¿Para qué? Para lograr una especie te podemos llamar fantasma, cuando nosotros tengamos movimientos muy rápidos dentro de la animación. A veces cuando es muy rápido el movimiento, el ojo humano ya no alcanza a ver todas las fases del movimiento y digamos que lo que hace al final es ver como si hubieran saltos en toda la secuencia del movimiento que tengamos. Para evitar eso es que se usa esta lógica del desenfoque de movimiento. Entonces, en este caso, por eso nos da un ángulo de obturación y una fase de obturación, ¿no? Entonces, esto es para cuando existan movimientos rápidos, automáticamente se va a aplicar estas características que estamos viendo acá. Pero también es configurable, ¿no? Nosotros podemos bajarle o subir el valor que está aquí especificado. De momento estaba en 180, entonces, ahí ya le puse. Eh, Otra vez. Ya, ahí está. Entonces, yo le puse en 180 y ya está. Y, y en la fase de obturación, menos 90, ¿no? Entonces, más abajo dice muestras por fotograma. Esto quiere decir cuántos dibujitos, cuántas previsualizaciones vamos a tener, o qué alternativas vamos a tener de esos momentos, de tal forma que vayamos a crear muestras. Y eso sean nuestras formas de previsualizar cada fotograma que estemos logrando animar o trabajar aquí en After Effects. Luego dice límite de muestras adaptadas y está por defecto en 128. Entonces, las muestras son especie de lugares que tenemos claves de cada video y esas muestras precisamente nos sirven para reconocer qué tiene el video, ¿no? En su contenido. Ya. Bien, entonces con todo esto especificado, recién le podemos aceptar y listo. Con eso ya tendríamos esta idea que está como aquí planteada, ¿no? A ver, un ratito minimizo eso. Entonces ahí por lo menos ya se ha activado esta zona, le llamaremos central, donde se ve exactamente lo que vamos a empezar a elaborar en el video. Y aquí también en la sección 2 está el nombre de la composición nueva que hemos logrado hacer. En la parte 3 ya es el previsualizador en grande de la composición. El previsualizador 4 es una especie de configurador de diferentes detalles que según los procesos que vayamos haciendo vamos a poder acceder. De momento está solamente en la información de color. Miren, yo me acerco a algún color en particular y cambian los valores. Sí, entonces para eso nos sirve. Y donde dice audio, bueno, de momento no tenemos ningún audio, pero luego lo vamos a procesar, entonces el audio nos da una idea de los niveles de audio que está usando para la animación que estemos haciendo. Más abajo dice previsualización, ¿no? Entonces tenemos en la sección 5, entonces tenemos la previsualización, pero también pudiendo hacerle configuraciones respecto a todas estas cosas que tenemos para nosotros ajustar. Y también dice ajustes preestablecidos, ¿no? Entonces aquí también están muchos efectos que vamos a ir usando en futuros proyectos y podemos hacer todo lo que dice acá. Miren, tenemos transiciones, tenemos texto, tenemos simulaciones de diferentes cosas y así, un montón se dirían, efectos y ajustes preestablecidos que están en esta sección 5.
Después viene la sección 6 que tiene que ver con se le dice línea de tiempo. Y la línea de tiempo nos da una idea de cómo va a estar ordenado en este caso, cada canal. Es parecido esto a lo que manejábamos en el Adobe Flash, por ejemplo. Entonces, en el Flash teníamos capas, ¿sí? Por cada cosa que necesitábamos mover, no sé, configurar y demás cosas. Entonces, aquí son parecidos, ¿no? En este caso no tenemos ninguna porque no hemos insertado ningún elemento extra en esta composición uno que está como con su previsualización aquí en la sección 3, ¿sí? Entonces, en la sección 6, perdón, nos muestra cómo van a estar ordenados esos archivitos y qué características va a tener cada uno de ellos, ¿sí? Después, en la sección 7, tenemos, bueno, en la sección 7 recién nos muestra la relación del tiempo y cómo va a ir viéndose a través del tiempo la animación que estamos logrando hacer. Sí, generalmente va de izquierda a derecha, entonces en ese mismo orden, en la izquierda estaría el cero y en la derecha estaría el valor máximo que que hemos configurado. Si se acuerdan, cuando yo estaba haciendo los ajustes de la composición, le había puesto que dure 1 minuto mi animación, entonces realmente este pedazo que tiene que ver con el tiempo va a ser de 1 minuto, ¿sí? Después, en la sección 8 están los otros detalles que tienen que ver con la configuración de lo que tengamos previsualizado o activado, diremos. Entonces ahí, según lo que tengamos activado, van a aparecer nuevas cosas que tienen que ver con su configuración de cada cosa o de cada efecto o cosas así que manejemos. Bien, entonces, este es un primer pantallazo que le estamos dando al programa y gradualmente lo vamos a ir ampliando conforme avancen las clases. Yo creo que, eh, bueno, hasta la siguiente por lo menos, espero que ya tengan instalados todos el programa After Effects, porque ya vamos a empezar a hacer las primeras nociones de las primeras animaciones en el programa. Sí. Bien, no sé si alguien tuviera algún comentario o cosa que pudiera o quisiera aportar a esta clase antes de que la concluyamos. A ver, aquí tenemos mensajitos. Dice, vamos a hacer proyectos. Luis nos pregunta, ¿no? Si vamos a hacer proyectos que nos enseñe o nos inventamos. Inicialmente vamos a hacer algunos proyectitos de muestra y después ya va a valerse los inventos de cada uno. A ver, también nos dice Teresa que, bueno, quiere permiso para el viernes. Y yo creo que no hay problema, pero me tienes que hacer recuerdo el mismo viernes, si no me voy a olvidar. Sí, luego Kevin nos dice, puede ser cualquier versión que usemos. Sí, 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 Kevin, no hay problema con la versión. Puede ser una versión superior o inferior porque dada la duración del curso que vamos a tener, no vamos a poder introducirnos muy al detalle en cosas muy complejas. Entonces, la variación de versiones no precisamente nos van a hacer esa diferenciación de cosas complejas también. Entonces, con lo estándar que vamos a ver dentro de los proyectos que vayamos a animar, entonces desde la versión CS4 ya está bien hasta las futuras versiones, ¿no? Listo, entonces con todos esos detalles aclarados, yo creo que
Ya podemos concluir con la clase. Y el reencuentro sería el siguiente viernes 8 de julio. Vamos a aprender los efectos de Dragon Ball, dice. Eso nos pregunta Luis, ¿no? Si podemos aprender los efectos de Dragon Ball, o es muy difícil. Ay, tendríamos que ver exactamente cuáles efectos, porque Dragon Ball tiene un montón de efectos, si no me equivoco. Ya, vamos a ver, es que tenemos ¿cómo se dice? Una especie de orden de temas por avanzar. Entonces, algunos efectos puede ser que estén más atrás o algo así. Así que tenemos que inicialmente seguir el orden de avance para que todo el curso empiece a inicialmente familiarizarse con el programa, después familiarizarse con los proyectos que tienen que ver con el programa y después, bueno, según eso ya, ya sacar sus propios inventos. ¿Listo? Bien, entonces el reencuentro, bueno, vamos a acabar la clase, el reencuentro el día viernes 8 de julio. ¿Listo? Bueno, entonces buenas noches a todos y hasta el viernes siguiente. Buenas noches. Chao, chao.